¿A quién le gusta las plantitas y esas cositas, regar y todo eso? Díganme si hay un lugar más bonito, aparte, si es señorial sobre todo, ¿no? Que está bien construido, en esas casas corte inglés, viste que tienen en el fondo, en el patio ahí por ahí, tienen los invernaderos que entras y tienen todas sus plantitas bien acomodadas. Hay otros invernaderos que están hechos con polietileno, nada más, con nylon, y está bien, cumplen la función. Pero qué lindo que es estar dentro de un invernadero. Si ustedes no tuvieron la oportunidad nunca de estar dentro de un invernadero, yo los invito alguna vez a que se animen, si el vecino tiene, decirle, ¿me dejas entrar? Porque hasta se respira distinto dentro de un invernadero. La atmósfera, el clima dentro de un invernadero es totalmente distinta. Es como pasar de un planeta al otro. Si hay algo que tienen como característica los invernaderos, es justamente eso, que tienen, es una atmósfera, un lugar diseñado para que las cosas crezcan, las plantas, las semillas germinen sanas. Y el invernadero no depende del mundo exterior. Es como una burbuja, es como un aislamiento de esas plantas, de esas semillas, para que las condiciones climáticas externas no afecten, ni el clima afecte el crecimiento perfecto de esas plantas. Por ejemplo, en un invernadero vos podés plantar amapolas, pero la amapola no se da sino en lugares más frescos y con una humedad controlada. La amapola, por ejemplo, es la flor de Holanda, de los Países Bajos. Esa naranja, ¿la vieron? Los campos naranjas, naranjas, naranjas. No hay en muchos lugares porque necesita un clima ideal. Cuando eso se da naturalmente, ese clima ideal, hay plantas que crecen naturalmente. Aquí, por ejemplo, tenemos un clima ideal para las cortaderas. El álamo, cactus. Es un clima desértico, entonces, ¿qué se da aquí? Se da eso, los olivos, los frutales. Ahora, si vos intentás plantar estas plantas en Canadá, no se dan. Los canadienses tienen mal gusto para las plantas. Eligen tener pinos, acacias, árboles de ébano, esos bosques increíbles, esas cosas en vez de tener cortaderas. ¿Pueden creerlo ustedes? Vas al sur del país, cuando viajas al sur de Chile o al sur de nuestro país, Bariloche, Villa La Angostura, todos esos lugares, ¿qué ves? Acacias, está lleno de acacias, esos pinos extraordinarios. ¿Por qué no se dan acá? Porque la atmósfera no le permite a ciertas semillas, a ciertas especies, germinar y crecer y dar su fruto. No se pueden reproducir, ni siquiera pueden salir de abajo de la tierra. El invernadero está hecho justamente para eso, para que vos puedas lograr que cualquier tipo de especie vegetal, estoy hablando de arborícola, plantícula, verdículas, todas esas cosas crezcan dentro de un lugar, de un clima controlado. Yo le doy la humedad que quiero, pongo el nutriente que quiero, dejo entrar la luz que quiero, le doy la temperatura que quiero para que esa semilla germine y sea exquisita y perfecta. Entonces, ¿qué tiene un invernadero? Una temperatura controlada. Un calor que solamente se consigue afuera, por los rayos del sol y por la exposición, aquí lo puedo controlar. Aún, ¿saben que hay invernaderos que ponen vidrios de aumento? Para lograr concentrar más el calor en algunos lugares que en otros, para ciertas especies. Otra cosa es la humedad. La humedad tiene que ser súper controlada ahí y perfecta. Entonces, allí, ¿qué pasa con las semillas? Crecen bien, sanas y obviamente mucho más rápido. Van enganchando el camino, ¿no? Sí. ¿Estoy siendo demasiado sutil? No.
Son gente sumamente inteligente y astuta. Las semillas crecen más rápido, sanas y con mayor efectividad. La mayoría de las plantas que vos comprás para poner en tu jardín han sido criadas para hacerlas rápido. Tiene un nombre la cuestión esa donde se ponen las semillas. Semilleros de invernaderos para que vos tengas. ¿Por qué te crees que podés comer tomates en invierno? O mandarinas en verano. Porque fueron criadas en lugares con un clima adaptado para que vos tengas todo el año la fruta que se te dé la gana. Entonces, con el reino de Dios pasa exactamente lo mismo. Cuando vos empezás a vivir con el Señor, cuando vos empezás a vivir el reino de Dios es un invernadero. Con una humedad controlada, con un calor controlado, el hacedor de todas las cosas, nuestro Dios, crea el reino de Dios para que las leyes del reino de Dios te ayuden a crecer, desarrollarte, a ser esa semilla cuidada, que la palabra que se te ha dado sea una palabra cuidada, que emerja debajo de la tierra a su tiempo. Él es el jardinero perfecto, el jardinero fiel. Entonces, cuando vivimos en el reino, no vivimos según el miedo, vivimos según la fe. Un ambiente cuidado, principios del invernadero divino. Cuando vivimos en el reino, no vivimos según el rendimiento, vivimos según la gracia. Es lo que Dios ha derramado sobre nosotros, no el fruto, lo que nosotros queremos que venga. Cuando vivimos en el reino, no vivimos según escasez, vivimos según qué. Según lo que el Dios del todo nos da, la provisión divina, la provisión del reino. Vivir en el reino es vivir en el amor de Dios, en la esperanza y esperando en Dios. ¿Cómo sería el invernadero? Tendría estas características. Esperaríamos el momento justo para que la semilla germine, porque confiamos perfectamente en el Dios que ha plantado la semilla, que nos dio la semilla, perdón. En el Dios que nos dio la semilla. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? Es un invernadero para crecimiento espiritual. Cuando vos ingresás al reino de Dios, vivís en un ambiente, podés no vivirlo también, pero vivís, Él crea un ambiente controlado para tu crecimiento. No estás creciendo en algo, tal vez sos una semillita con patas que sale del invernadero cada tanto y no se mantiene en la atmósfera espiritual adecuada. Tal vez. Entonces, yo tengo el invernadero y tengo esa semilla. Ahora nos vamos a concentrar en una semilla X para no hablar de todas las plantas que yo sé y ustedes no saben, lo lamento. Pero vamos a hablar de la semilla, una semilla plantada. ¿Quién necesita esa semilla? Necesita, lo primero, para mí lo más indispensable es tierra. Está plantada. Tierra. Pero para que se dé esa tierra y ese espacio necesita nutrientes, necesita ciertas cosas para que crezca. Lo primero que yo pensé es agua. Necesita agua. Fíjate lo que dice Isaías 44, 3 y 4. Isaías 44 dice: pues derramaré agua para calmar tu sed y regar tus campos resecos. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos. Crecerán como la hierba bien regada, como sauces junto al río. Fíjate que compara el agua con el espíritu. Les dije, todo lo que vamos a hacer ahora es comparar el invernadero para las plantitas y sus nutrientes con los nutrientes que necesitamos nosotros para crecer en Cristo. Así que vos y yo necesitamos básicamente estar plantados. ¿Ok? En segundo lugar, necesitamos agua. Y el agua, según Isaías y muchos otros pasajes de la Biblia, es comparar el agua con el espíritu. Es un clásico en la Biblia. Derramaré mi agua, derramaré de mi espíritu para aquellos que están plantados y crecen como hierba bien regada, como sauces junto al río. Así es lo que hace el Espíritu Santo con tu vida. Te hidrata, te vivifica, te da alegría, te completa, renueva tu alma.
Entonces, en el invernadero para una semilla el agua, en el invernadero de Dios, para una persona, para nosotros, el Espíritu. Es imposible dar frutos sin agua. Todo lo que no tiene agua se seca. Parece que es tonto lo que estoy diciendo, pero es tan básico como eso. Lo que no tiene agua se muere, se seca. Entonces el agua es indispensable. Todo lo que no tiene agua se muere, se seca. En el reino de Dios todo está pensado para que vos y yo dependamos del Espíritu Santo. En un invernadero todo está pensado para que, por más que tengas un invernadero, si no tienes agua, lo que está dentro del invernadero se va a secar. Perdón. Otra cosa que es extraordinario. Cuando entras en el invernadero hay como un cierto polvillo, es la humedad, es ese ozono, y la luz toma una mirada distinta porque se ve el rayo de luz cuando entra. Parece polvillo, pero no es polvillo, es la humedad que hay allá adentro. Entonces vos ves esos haces de luz, es extraordinario. Y pensé, claro, es indispensable la luz en los invernaderos. No podés hacer un invernadero con techo de lata. Necesita luz por todos lados, que entre claridad, que podás capturar el sol. Es indispensable. Para nosotros, según el Salmo 84, el versículo 11 dice, pues el Señor Dios, y esto no lo sabían, espero, así yo me agrando y digo, oh, les enseñé algo más, pues el Señor Dios es nuestro sol y nuestro escudo. Él nos da gracia y gloria. El Señor no negará ningún bien a quienes hacen lo que es correcto. La luz es vital para tu vida. Él es la luz. Dios es nuestro sol. En el invernadero, la luz que entra es la que necesitas. Y si yo hago otro paralelismo, espero no hacerles un speedway en la cabeza hoy, pero este es nuestro invernadero justo para este punto. ¿Dónde capturás esa luz del sol? ¿Dónde capturás toda la presencia divina, la claridad de Dios? Aquí, cuando te congregás en un grupo fe, cuando estás en el ambiente ideal donde la palabra te alcanza. De hecho, si yo hablo de luz, también podría citar el versículo con el que yo de alguna manera me convertí, es lámpara es a mis pies tu palabra. Es luz o ilumina mi camino. El Señor te manda esto para que recibas esa luz, esa calidez, esa guía, esa enseñanza. En este preciso instante, en este invernadero, lo que yo te estoy hablando es luz de Dios para iluminarte. Entonces, cuando te expones a la luz, germinás. Fotosíntesis se llama. Es la capacidad que tienen las plantas de transformar. No les voy a dar esta explicación, ¿viste? Porque no la sé. Entonces, viene la luz del sol a la planta, sí la sé, pero se la voy a hacer fácil. Transforma en energía esa luz y la planta crece. Eso se llama fotosíntesis. Y después lo que pasa con la fotosíntesis es que se pone verde y bonita y vos podés respirar y yo también. Porque alguien que se expone a la luz, al final, es alguien que termina dando de lo que recibió cuando se expuso, como los arbolitos que producen oxígeno. Si vos no podés dar nada, es porque no has estado expuesto a la luz, a la verdad de Dios. No has estado expuesto a su gloria. No has estado expuesto a su gracia. Porque quien se expone a la gloria, a la gracia, a la plenitud de Dios, termina siendo alguien que siempre da. Alguien que tiene la cara. Vos ves a las chicas acá adelante que, viste, dicen, ay, el pastor más hermoso de todo el mundo es el pastor Willy y todo eso. Están dando y son sabias. Entonces, cada vez que nos congregamos y cada vez que adoramos, lo que estamos haciendo es exponernos a ese calor divino, a esa luz divina. Todo lo que es expuesto a la luz pierde la oscuridad, por lo tanto, lo que está escondido se muestra. Cuando nos exponemos, las cosas que te torturan terminan mostrándose y podés ser libre, las podés ver.
¿Qué otra cosa necesita un invernadero? Necesita calor. Necesita calor. Es indispensable. Esa luz controlada, ese sol controlado que entra en el invernadero, produce al final un calor, la temperatura ideal para que lo que está y tiene que germinar, germine. El calor es yo lo identifico con la intimidad, con el abrazo, con el estar ahí juntos. De hecho, viste que cuando tenés frío te arrimas a alguien, ay, tengo frío. El calor tiene que ver con esto que está pasando acá, con el congregarnos, estar juntitos unos con otros. Viste que empieza a subir la temperatura y también con ella los olores, ¿no? Pero por eso yo recomiendo que cuando vengan a la reunión se bañen. Porque el calor provoca eso, emana vida, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces, el calor es la intimidad. En el reino, el calor surge de estar allí, en intimidad con Dios, de dejarte abrazar con Él. Una semilla que no tiene intimidad, no tiene calor, va a estar siempre ahí. Tal vez no se muera, pero te aseguro que no va a crecer. La temperatura adecuada, el calor, la exposición a Dios mismo, al Espíritu, hace que tu semilla crezca. ¿Te pasa que te parece que estás re bien en la iglesia, pero no te pasa nada? ¿Será que en el invernadero estás, pero no estás poniéndote del lado donde está calentito? ¿Será que no pasas tiempo con el Espíritu Santo? Tal vez. ¿Será que estás esperando que otros vengan a arrimarse a vos para darte temperatura en vez de buscar ponerte en ese lugar cálido? Tal vez, puede ser. Pero te aseguro que si no tenés la temperatura adecuada, no vas a germinar, no vas a poder crecer. Vas a estar allí como recibiendo toda la vida y nada más. Un corazón frío, un corazón distante, un corazón religioso, es una semilla que está en un invernadero, viene todos los domingos, todo completamente cumplido como Dios dice, viene, diezma, ofrenda, hace todas sus cositas, todo listo, pero no tiene un ápice de relación con el calor, con el Espíritu Santo, con la intimidad con Dios. Y la intimidad con Dios es ir, buscarlo. A ver, ¿cómo lo hago ya que estamos hablando de invernaderos y de casa, hablemos de cocina? Es ir y tomarte un mate con el Señor. Es sentarte en la cama en tu habitación y conversar con Dios. Es buscarlo mientras lees la Biblia, es escucharle y decir, porque el Espíritu Santo es una persona. Entonces, mirar a tu lado y decir, ¿vos qué me decís? ¿Cómo debería hacer esto? O a veces decirle, sos tan hermoso. O como les enseñé alguna vez que yo aprendí de Benny Hines, buen día Espíritu Santo, ¿cómo estás? Yo dormí como la mona. ¿Vos? Dormí re bien, no me pude despertar, no sé cómo te despiertes vos. ¿Vamos a hacer cosas hoy? ¿Qué querés que haga? La intimidad tiene que ver con eso, no solo con tirarte de panza al piso y estar ahí esperando que Dios te diga algo. Es la intimidad con tu hijo. Las mamás saben que hay un momento que es extraordinario. Es el momento, los papás también lo sabemos, los que hemos disfrutado de eso, pero las mamás mucho más porque lo llevan en la piel del lado de adentro y de afuera, entonces tienen doble opción. Y es cuando agarrás a tu bebé y lo pones acá. Que estás tirado en la cama o donde estés, agarrás esa cosita calentita, te lo pones acá. Algo pasa, ¿viste? Eso es intimidad. Con Dios, con el Espíritu pasa igual, algo pasa. Si yo te lo cuento, te estaría vendiendo mi historia, pero mi historia no tiene por qué ser igual a la tuya. Busca tu intimidad y te vas a dar cuenta que no vas a querer dejar de tenerla cada día. Te sentís incómodo cuando no lo tenés o cuando Él no te tiene aquí en su pecho. Eso es la intimidad. Pueden haber muchas explicaciones teológicas para la intimidad, pero no me gusta ninguna. Porque considero que la intimidad tiene que ver con una relación personal con Dios. Por lo tanto, tu intimidad no ha sido escrita en ningún lado. Tu forma de relacionarte con Dios no ha sido escrita, pero sí te das cuenta cuando no la tenés. ¿Sabes por qué? Por eso. Porque si no tenés calor, no creces.
Si estás estancada o estancadito en el mismo lugar, yo te aseguro, toma esto como una enseñanza, ¿sabes? No como una crítica. Te aseguro que no tenés intimidad. Si no tenés intimidad, tu matrimonio no crece, tu paternidad no crece, tu condición de hijo no crece. ¿No creces? Estás siempre en el mismo lugar, haciendo cosas con otros colores, pero siempre en el mismo lugar, estancado. Otra cosa que pasa, que necesita la semilla en el invernadero, son minerales. Les dije, tiene que estar en la tierra, ¿verdad? Pero la tierra, si es pobre, viste que preparamos, ¿cómo se llama? Me olvidé ahora, que preparamos con la compost, viste que tiramos las cáscaras de las cosas para que se pudra. Todo eso tiene nutrientes, aporta nitrógeno, aporta calcio, le aporta todas estas cosas, potasio, todas estas cosas a la tierra que las plantas necesitan para estar fuertes. Recién les leí que dice que aquellos que están como sauces plantados al lado del río, esa tierra es rica. La tierra tuya tiene que dar frutos permanentes. Si vos no estás dando frutos, si no estás creciendo, si no estás germinando con ganas, tal vez te estés alimentando de tierras muertas. Tal vez estás pidiendo consejos a personas que no pueden dar consejos. Tal vez estás buscando en el horóscopo, no tengo idea qué podés estar haciendo. O simplemente, tal vez, no estés permitiendo que los minerales que necesitas en esa tierra vengan por la palabra, vengan por la oración, vengan por la relación con Dios. Esos son tus minerales. Tus minerales tienen que ver con eso, la palabra. Cuando vos lees o escuchás lo que yo te estoy leyendo, son minerales aportados a tu tierra para que tu semilla crezca, porque le aportás fe. Te leí, mira, a ver si esto te aporta fe. Y ahora te voy a leer Salmo 1, 2 y 3. Sino que se deleitan en la ley del Señor, es la palabra, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. ¿Tu vida no se marchita? ¿Tu vida prospera en todo lo que hace? Estás con los nutrientes correctos en la tierra donde estás plantado. ¿Cuáles son los nutrientes correctos? La palabra de Dios te provee de todos los nutrientes que necesitas, absolutamente todos. Vos cuando lees la Biblia, si no tenés el hábito, yo te invito a que leas, porque quiere decir que tu tierra está quemada. En La Pampa después dicen, esta es tierra quemada, la dan vuelta, la dejan 2 o 3 años y después pueden volver a plantarla, la abonan, le ponen materia orgánica de otras cosas para que se mezcle, porque se muere la tierra, no tiene lo que necesita esa tierra para hacerte crecer. Atmósfera, tierra, agua, luz, sol, calorcito. Necesitamos estas cosas y el reino de Dios las provee todas. Todas ellas están en Dios mismo. Por último, tengo un otro último que agregué recién. Por último de este primer punto, ¿no? Por último, fertilizantes. Y vos dirás, pero los fertilizantes son cosas artificiales. No, no necesariamente. Los fertilizantes son productos que vos les ponés a la planta para que se desarrolle con mayor agilidad, con mayor libertad. Lo que vos le estás poniendo es pila, le estás poniendo fuerza, le estás poniendo todas las ganas, le estás poniendo pasión a esa planta. Entonces, ¿cuál es el fertilizante en el reino de Dios? Obediencia y fe práctica. Obediencia y activar la fe. Obediencia y la palabra que te estoy diciendo, ponerla en práctica. Eso activa, es tu fertilizante. Porque yo te voy a asegurar una cosa que no sé, lo vas a buscar en la Biblia y por ahí no lo encontrás en un versículo, pero lo vas a encontrar en todos los hombres y las mujeres de Dios. Todos son activos, todos son todos son dinámicos y todos los que avanzaron y que te sirven como ejemplo hoy son hombres y mujeres que pusieron la fe en una práctica. La fe la activaron, escucharon la palabra, la tierra, los minerales, activaron la palabra y algo alcanzaron. Algo pasó con ellos, algo sucedió en sus vidas.
Hablamos de Elías recién, yo les decía de Elías. Bueno, y la madera húmeda. Elías dijo, traigan más baldecitos de agua acá. Y cuando le dijo a Dios, Dios, por favor, encendé este altar. Y el Señor lo encendió. Pero vos hubieras hecho eso, mojar leña. Si yo te traigo acá un montón de leña y acá otro montón de leña. 2 montones de leña. Y a uno lo mojo con agua, pero le tiro baldazos de agua. Al otro lo dejo seco. ¿Dónde estaría tu acto de fe si vos tuvieras que elegir qué montón de leña elegirías para que encienda y encienda rápido? ¿Cuál elegís? La seca, obviamente. Bueno, la fe te dice que no podés elegir la seca porque no sería fe, sería lógica. Entonces, los fertilizantes tienen que ver con eso. Querés que la semilla se desarrolle con fuerza, que se desarrolle como ese árbol plantado que da fruto en verano, en invierno, todo el tiempo, que tu herencia se alimente de ese árbol. Tenés que ser una mujer, un hombre que vive en la atmósfera, en el invernadero del reino, activando la fe, actuando por obediencia. Esto es el discurso verdadero de la obediencia, no la obsecuencia. Si yo te dijera, si vos no obedeces te va a ir mal, te estaría obligando a obedecer. Pero si yo te hago entender que es ley del invernadero, que es radical para nuestra vida, que es esencial, que es lo que moviliza nuestra fortaleza, la obediencia va junto con la fe. La obediencia no va sola. La obediencia sin fe es obsecuencia. Es decir, lo hago para quedar bien, para alcanzar un puesto. Lo hago para que el pastor me felicite. Lo hago porque quiero hacer negocio. Ninguna de esas cosas funcionan en el reino. Lo que funciona es fe más obediencia. Es la ecuación básica. Porque yo obedezco cuando amo. Y a Dios lo amo. Por lo tanto, lo obedezco. Santiago 1:22 dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a ustedes mismos. Si vos estás escuchando esto que te estoy enseñando, llegás a tu casa y seguís haciendo las mismas cosas, te estás engañando a vos mismo. No engañás al pastor, no engañás a Manantiales, no engañás a Dios, porque Dios conoce tu corazón, te engañás a vos mismo. Estás como perdiendo el tiempo, por decirlo así. Venís a la iglesia a perder el tiempo, porque ¿para qué venís si vas a escuchar la verdad y no la vas a poner en práctica? Así funciona en la atmósfera divina, la atmósfera ideal, el invernadero. Tiene estas leyes que cuando las cumplís, tu semilla germina. Toma tu semilla hasta ahora como tu propia vida y todo lo que compete a tu propia vida. Pero ahora te voy a hablar de la semilla como las palabras que has recibido. Así que ahora cambia de pista y ahora pensá en todas aquellas palabras que has recibido durante tanto tiempo y no te parece que no se cumplen, que están ahí. A mí me dijeron y yo dije y leí alguna vez y Dios me prometió y el pastor dijo y no pasó nada. ¿Será que no has vivido en un invernadero? No es lo mismo, te aclaro, una semilla plantada, sembrada, que una semilla muerta. A veces pensamos que cuando las palabras no se dan o no se cumplen o el propósito no surge, es porque crees que la semilla la enterraste, como si fuera un cadáver. Pero toda semilla bajo tierra ha sido sembrada, no enterrada. El Salmo 41:3 dice, con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de la desesperación, del lodo, del pantano. Puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó. Me dio un canto nuevo para entonar un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados. Pondrán su confianza en el Señor. ¿Sabes qué leí en este salmo? La atmósfera perfecta. Porque una cosa es la tierra donde está la semilla y otra cosa es la atmósfera perfecta en el invernadero de Dios. No podés esperar acciones mágicas de Dios. No podés esperar que Dios haga las cosas a tu tiempo.
Ni siquiera te imagines que podés hacer que la semilla tire su primer brote cuando a vos se te da la gana. La actitud de alguien que espera en Dios, la actitud de alguien que vive en el invernadero de Dios, bajo el clima del reino, en la atmósfera perfecta de Dios, tiene estas características. Mirá, esperó con paciencia. No salió a buscar una solución en cualquier lado a las apuradas, porque no es para allá, es para cuando Dios dice. No se desesperó, se quedó en la presencia de Dios, en la atmósfera de la fe, y con esperanza activó la bendición divina. Con paciencia esperé. ¿Qué esperaste con paciencia? Que la semilla sembrada salga debajo de la tierra, de su primer vestigio de vida. Con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Dios te mira siempre. Pero ¿cómo es que oyó tu clamor? Porque estuviste en intimidad. Porque si no estás en intimidad, ¿te acordás? Calorcito. Me sacó del foso de la desesperación. Tómalo para tu corazón. Me sacó del lodo, del barro, del pantano. Aquí estoy, dicen muchos de ustedes, remando en dulce de leche. Eso es estar en el lodo, en el pantano. Puso mis pies sobre suelo firme. Y esto me fascina, mira. Y a medida que yo caminaba, fertilizante, acto, fe. Y a medida que caminaba, me estabilizó. Si venís caminando a las zapateadas o a los tropezones, pero caminando con la verdad, Dios va a estabilizar tus pasos. Te va a llevar a destino, te va a llevar al lugar donde Él ha determinado que tenés que llevar. Me dio un canto nuevo para entonar y va a cambiar tu lenguaje. En el invernadero cambia tu lenguaje. Ya no es importante lo que era, ahora es importante lo que Dios dice. Ya no insultás, ahora tus palabras son de bien. Ya no te pones loco criticando y murmurando, ahora hablas con salmos y cantos, con una adoración nueva. Tu mesa se transforma no en un lugar de crítica y de veneno, sino en lugares de bendición. Sos agradecido. Sos agradecida por lo que tenés y de ahí empezás a disparar, a saltar hacia los lugares que Dios te va llevando. Me dio un canto nuevo para entonar un himno de alabanza a nuestro Dios. De ahí surge la gloria, el agradecimiento a Dios, ojo. Alabanza a Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados, pondrán su confianza en el Señor. Te dije, una planta alegre, que ha sido bien alimentada, que da fruto, produce oxígeno, es para los demás. Alguien que ha sido bendecido y que camina en el invernadero de Dios con estas cosas, tarde o temprano, porque es inevitable, van a comer de tu fruto. La atmósfera espiritual, este salmo describe la atmósfera espiritual. Otro pasaje dice, espera en Dios y Él hará. Tené paciencia, espera en Él, camina en Él, activa en Él y Él hará. No es como a vos, mientras sigas pensando que es como a vos te guste, como vos querés, vas a estar estancado, empantanado en el pozo, remando en dulce de leche. En la atmósfera divina no sucede eso. Viví una atmósfera divina y vos vas a estar aquí dando testimonio de lo que Dios hace. Yo te lo aseguro. Si no estás aquí, tal vez, como te dije al principio, quizás es una semillita con patitas. Este pasaje también es extraordinario, escúchenlo. Marcos 4, 26 al 29, re largo dirán ustedes, pero le vamos a sacar el jugo. Marcos 4, 26 al 29 dice, el reino de Dios es como un agricultor que esparce semilla en la tierra. Día y noche, esté dormido o despierto, la semilla brota y crece, pero él no entiende cómo sucede. La tierra produce las cosechas por sí sola. Primero aparece una hoja, luego se forma la espiga y finalmente el grano madura. Y tan pronto como el grano está listo, el agricultor lo cosecha con una hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. ¡Wow! Te morís de amor cuando Dios escribe estas cosas. ¿Cuál es la parte de Dios? El crecimiento. No podrás hacer nunca, jamás
que una semilla tenga vida, ni determinar si va a crecer o no va a crecer, aun cuando seas un científico. El crecimiento lo da Dios. ¿Sabes cuántos científicos podrían decirte? Hicimos 429.732 ensayos antes de conseguir esto. ¿Por qué no lo lograste a la primera? Porque el crecimiento lo da Dios y las cosas vienen cuando Dios decide que vengan. Cuando la humanidad siempre que intenta intervenir sobre la vida, termina matando. Cuando vos intentás intervenir sobre la vida de otros y no sos espiritual, terminas matando tu matrimonio, terminas matando las relaciones con tus hijos. Pero en la atmósfera divina, cuando esperás en Dios, cuando activás la oración, la fe, cuando sos generoso, cuando pensás en dar más que en recibir, cuando tenés paciencia, el fruto del Espíritu, tenés intimidad, no matás, solo traes vida. Entonces esa es la parte de Dios. ¿Y cuál es nuestra parte? Nuestra parte es ser tierra, preparar nuestro corazón. Recibir esa palabra en nuestro corazón. Nuestro corazón es la tierra. Allí es donde se conocen todas las verdades. El contenido verdadero de quién sos está allí. Cuidar la atmósfera, es decir, oración, intimidad. No desesperarnos. Y hay un error que cometemos. Algunos de nosotros sacamos la semilla, desenterramos la semilla antes de tiempo para ver si sigue con vida. Y ahí es cuando la matamos. Al final voy a la iglesia y no me sirve. Eso es desenterrar la semilla antes de tiempo. El proceso es indispensable. Indispensable. Todo en el reino de Dios requiere de proceso. Todo. Tu vida, para llegar a los años que tenés, requirió de un proceso. Así que el problema no está en la semilla. En definitiva, así atamos todo. El problema está en la atmósfera. El problema no es de la semilla, el problema no es la palabra que te sembraron, el problema no sos vos, el problema, es la atmósfera donde nos movemos. Es qué nutrientes, qué agua, qué calor, qué estamos bebiendo, de qué nos estamos alimentando, si dejamos o no que seamos fertilizados. El problema no está en la semilla, quiero que digas esto, el problema no está en la semilla, está en la atmósfera. Lo que entra en tu casa genera una atmósfera. El problema no está en la semilla. La palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios no vuelve vacía. Así que si te estás preguntando, de nuevo te lo digo, ¿por qué la palabra de Dios no se cumple en mi vida? Pregunta en qué atmósfera estás viviendo. Entonces, necesita esa palabra y vos necesitan agua, Espíritu Santo, que es el que hidrata, vivifica y renueva. Luz, que es presencia y revelación de Dios. Calor, intimidad con Dios. Minerales, la palabra de Dios. Nos da todos los nutrientes que necesitamos en la tierra. Fertilizantes, obediencia y fe, que no pueden ir separadas, ¿verdad? No tenemos lucha contra carne y sangre. Cuando andás en el Espíritu, en el invernadero divino, Dios es tu respaldo. Los ángeles te rodean, la sabiduría de Dios está allí y vos podés lidiar contra todos los bichos que quieran atacarte, los de adentro y los de afuera. Porque si Dios está conmigo, nadie puede contra mí, absolutamente nadie.